Buenas tardes amigos, con el gusto de saludarlos y a nombre de Mario Gómez, socio fundador y coconductor de este programa Data Protección, les enviamos un saludo y le enviamos a Mario por una cuestión imprevista, no puede estar con nosotros, pero le mandamos nuestros mejores deseos y nuestras mejores felicitaciones para que pronto ya se incorpore nuevamente a este programa. El día de hoy tenemos el agrado de presentarles al licenciado Rubén Pérez Serrano. El licenciado Rubén Pérez Serrano ha sido profesor de diversos centros de estudios, entre ellos el Centro Universitario Immanuel Kant, donde tuvimos el gusto de conocernos, Rubén. Fue mi profesor, ya alrededor ya de 20 años de tener una relación de amistad y profesional juntos. También he sido profesor de la Facultad de Contaduría y Administración en diversas áreas como Derecho Mercantil, Derecho Laboral, así como de la Universidad Latina, la Universidad de Insurgentes y diversas instituciones públicas y privadas de nuestro país. También el maestro cursó estudios de posgrado y tiene una maestría en Administración Pública y ha tomado e impartido diferentes cursos en el sistema penal acusatorio, sistema de derecho laboral, civil, familiar, etc. Y bueno, además el socio fundador, el licenciado Rubén Pérez Serrano, es socio fundador del despacho Pérez y Alonso Asociados y actualmente está dedicada en un área de práctica profesional, en un área de derecho mercantil, civil, administrativo y laboral. Es así, mi estimado Rubén. Pues bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Así es, mi estimado Joaquín. Y hoy tenemos un tema muy interesante para todos nuestros amigos que son emprendedores, que tienen una empresa o que buscan iniciarse a emprender algún tipo de negocio. Debemos tener claro que siempre hay una relación jurídica que va a intervenir en nuestro desempeño, en nuestra actividad comercial o de negocios. En este caso, podemos tener contratos de tipo civil, prestación de servicios de tipo mercantil, si pretendemos constituir una sociedad, si pretendemos hacer una compra-venta de bienes mercantiles, si tenemos, por ejemplo, un emprendimiento relacionado con la tecnología, pues celebrar contratos autorales o de propiedad industrial. También si prestamos algún servicio a alguna entidad de la administración, pues celebramos contratos de este tipo. Y uno de los contratos más relevantes y que ha tenido gran importancia porque ha sufrido diversas reformas en los últimos años es el derecho laboral. Entonces, hoy es el tema precisamente la importancia del derecho laboral en la administración de la empresa. Para esto el maestro Rubén nos ha preparado y nos va a platicar cuál es la mejor forma de administrar y tomar en cuenta los derechos de nuestros empleados para este tipo de emprendimiento que pretendemos hacer. Entonces, lo primero que iniciaría yo, Rubén, sería con lo básico. ¿Qué es el derecho laboral y qué relación guarda con una empresa? Bien, mi querido Joaquín. Bueno, sabemos el derecho laboral, sabemos que es una rama del derecho social que regula las relaciones entre patrones y trabajadores. En ese sentido, la empresa vemos que es aquella unidad económica de producción que puede llegar a ser patrón cuando se contrata a diversos trabajadores. Sabemos que la empresa, como esa unidad económica de producción, pues cuenta con recursos materiales y recursos humanos que le van a servir para operar, en este caso para generar pues el capital, ¿no? Que es la finalidad de la empresa, crear bienes y servicios y generar un capital. Sin embargo, en la administración de estos recursos, propiamente los recursos humanos, pues se tienen muchos riesgos. Sabemos hoy día que las pequeñas empresas y las que van iniciando, pues no tienen una debida área de recursos humanos, como sucede en las grandes organizaciones, en las grandes empresas. Sabemos que ahí pues se tienen una área específica que es de recursos humanos, normalmente pues es un administrador, un contador, un abogado. En lo mejor de los casos sería un abogado el que estuviese ocupando el cargo, ¿no? Hay, en algunos otros casos pues son administradores que pues de alguna manera desconocen un poco lo que es el derecho laboral. Y por eso la importancia. Normalmente cuando se hace un emprendimiento, la falta de esta estructura, digamos, tú le llamas un departamento de recursos humanos, si bien no la tienen formalmente creada, pues el emprendedor o el pequeño empresario o las micro, pequeñas, conforme
van entendiendo la evolución de su negocio, es como van tratando de adaptar sus relaciones con sus trabajadores. Pero, ¿qué podríamos recomendar como un primer momento para este tipo de empresarios, de pequeños y medianos empresarios en sus relaciones? Al inicio de su empresa, una vez que crezcan, ya que se les presente la contingencia, ¿qué le podemos recomendar a ellos? Mira, mi buen Joaquín, yo considero que toda empresa o toda persona que es emprendedora y que inicia con esa actividad empresarial, pues lo primero que debe hacer cuando se contrata a un trabajador es, pues definitivamente celebrar su contrato individual de trabajo. Okay. Esto es muy importante, ya que la ley pues nos exige, en el caso de los patrones, pues celebrar el contrato. Este deberá de ser por escrito. La falta del contrato pues va a generar como consecuencia que se presuma que existe dicho contrato, y en ocasiones el no tenerlo pues nos va a causar un menoscabo en el patrimonio de la empresa, como puede ser pues la cuestión económica, ¿no? Ok, entonces la recomendación es crear un contrato, pero ¿qué características debe reunir? Por supuesto que la Ley Federal del Trabajo no distingue si eres una pequeña o una grande empresa, simplemente te exige cumplir con este requisito de que el contrato conste por escrito. ¿Así es? Así es. ¿Qué podríamos, qué elementos son importantes desde el punto de vista legal para poder ir creando nuestro contrato de trabajo? Bueno, mira, el artículo 24 pues nos exige precisamente la forma que sea por escrito. Okay. Y el artículo 25 por su parte nos establece cuáles son los requisitos que debe de contener el contrato. Obviamente desde el nombre, nacionalidad, de tanto el patrón como el trabajador, y principalmente, bueno, la fecha de ingreso, el salario, lo que son vacaciones, aguinaldo, jornada, duración de la relación de trabajo, que son propiamente las condiciones de trabajo y que pues nos van a servir en un futuro, porque si este trabajador nos llegara a demandar y no tenemos un contrato, pues nos vamos a enfrentar a un grave problema. ¿Por qué? Porque este trabajador nos pudiese establecer condiciones de trabajo que no existen o que no existieron, y eso pues es incrementar un salario, es incrementar prestaciones que en un laudo, cuando nos llegasen a condenar, pues nos van a establecer cantidades exorbitantes que a veces un trabajador puede desaparecer una empresa. Ok, con una demanda estratosférica. Es correcto. Y, por ejemplo, ¿qué pudiera hacer el patrón? Ya tiene más delineado cuál es el horario del trabajador, cuánto va a pagar, cuánto va a ser su salario que va a percibir, cuál es su jornada de trabajo, periodos vacacionales, etc. ¿Ya con eso es suficiente o requiere algo más? No, definitivamente, bueno, se requieren también otro tipo de documentos. Sabemos que en el caso del artículo 784 pues nos establece cuáles son los documentos que debe de conservar y tener el patrón, ya que de no tenerlos pues va a generar una presunción en favor del trabajador, como son, por ejemplo, los recibos de nómina para acreditar salario. Perfecto. También es el documento de antigüedad, también lo que refiere a reparto de utilidades, inscripción al Seguro Social, lo que es las aportaciones en Infonavit, ¿ok? Todos esos documentos pues que nos van a servir ya en un juicio, ¿no? Para justificar cómo era nuestra relación de trabajo y si lo que está reclamando el trabajador corresponde con lo que fue en realidad el motivo de su contratación y las condiciones en que fue contratado. ¿No es así? Ahora, todos estos documentos, ¿qué pasa si yo no cuento con ellos? ¿Qué pasa si no tengo contrato? Ya nos explicas que podemos enfrentarnos a una contingencia económica estratosférica, incluso que nos puede llevar a la extinción de la sociedad o del negocio, de lo que se trate. ¿Y qué pasa con los demás documentos? ¿Es necesario conservarlos? ¿O con que los haga una sola vez se acabó? ¿Me desatiendo? ¿Qué podemos hacer para una mejor protección del patrón y una seguridad para el trabajador? Bueno, mira, en el caso del patrón, definitivamente decíamos el 784 de la Ley Federal del Trabajo establece qué documentos se deben de conservar. Ahora, el tiempo o el plazo,
pues estamos a la regla general de 5 años, en algunos casos pues se extiende hasta 10 años, dependerá propiamente la ley de la materia, ¿no? Si hablamos de documentos que tengan que ver con el pago de cuotas al Seguro Social, al Infonavit, pues obviamente la ley del Seguro Social pues ahí nos establece qué plazos. O sea, no basta con que yo los haga y ya posteriormente se destruyan, se deben de conservar por ese plazo. Ahora, la consecuencia de no tenerlos, por ejemplo, de no tener un contrato individual de trabajo, pues como lo decíamos hace un rato, es que el trabajador pueda al momento de demandar, si nos llega a demandar un despido injustificado, que incremente las prestaciones, y al no tenerlos, pues se tendrá la Junta dará por cierto las condiciones de trabajo que el trabajador establezca en su demanda. Ok, yo tengo una duda. Entiendo que la reforma se flexibilizó un poco este tema de las relaciones de trabajo. ¿No impactan en estas condiciones que nos platican? O sea, ¿se sigue conservando esas presunciones en favor del trabajador? Es una norma protectora. Entiendo que la ley es una norma protectora del trabajador y trata con desigualdad, digamos, al patrón respecto a estos requisitos que le impone para estos tipos de requisitos como conservar los documentos por tratarse del patrón. Pero con la reforma se sigue conservando estos principios, siguen operando. Sí, las presunciones definitivamente en la Ley Federal del Trabajo siguen operando en favor del trabajador, ya que si por ejemplo yo no exhibo un documento en juicio y pese a que la Junta me lo haya requerido, y no lo exhibo a veces porque no lo tengo, pues se va a generar la presunción a favor del trabajador de ser cierto el salario, de ser cierta la jornada, de ser cierta la antigüedad, ¿ok? Y como comentábamos, pues eso al final pues se va a traducir en dinero para la empresa, porque no es lo mismo un trabajador que tal vez haya ganado 100, 200 pesos diarios, a que ese mismo trabajador, por no tener yo un contrato, por no tener yo un recibo, pues me establezca un salario de 400, 500 pesos diarios, ¿no? Duplicando o triplicando el salario. Así y es penoso decirlo, pero es una práctica muy recurrida dentro de este tipo de conflictos, ¿no? Así es, mira, lamentablemente para los patrones, para la empresa, pues para empezar la ley es muy protectora de los trabajadores, ¿no? Y segunda, bueno, los abogados, cuando nos percatamos, cuando nos damos cuenta que la empresa no tiene estos documentos que debe conservar, pues lo utilizamos para buscar un beneficio económico mayor para el trabajador, ¿no? Y en consecuencia, pues obviamente para el abogado, ¿no? Entonces, importantísimo celebrar nuestro contrato de trabajo donde vamos a estipular los datos generales del patrón, del trabajador, el salario, la jornada de trabajo, las prestaciones, las aportaciones al IMSS, el número de seguridad social, su Afore, su fondo de retiro. ¿Qué más? Aparte de eso, conservar los documentos del Seguro Social, de fondos de retiro, de antigüedad. Este documento de antigüedad me llama la atención. ¿En qué consiste o cómo No es una constancia de antigüedad nada más donde a través de la firma del contrato individual pues se establece cuál es la antigüedad del trabajador, ¿no? Ok, entonces con esto no podemos evitar que lleguese a presentar una demanda, una contingencia legal, pero sí nos proporciona elementos para una mejor defensa y justificar lo que realmente el empleado o el trabajador tenía como prestaciones al momento de desempeñarse en nuestra empresa. Definitivamente. Entonces, ¿qué pasa cuando un trabajador repentinamente o ya no se desempeña bien o ya no tiene las condiciones de trabajo que él esperaba y decide retirarse? En el caso de un retiro voluntario, el trabajador pues únicamente va a tener derecho a su finiquito, esto es, a sus prestaciones de ley, el aguinaldo, o parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones, prima vacacional, ¿okay? Y salario de vengado. No tendrá derecho a ninguna indemnización cuando hay un retiro voluntario. Es renuncia, también se le conoce Es como una renuncia. Es correcto. Y únicamente tendrá derecho a este tipo de prestaciones, no tendrá derecho a ninguna indemnización. Ok, perfecto. ¿Y qué pasa en el caso del empleado?
decisión del patrón si decide ya no seguir con los servicios de ese trabajador? Bueno, si en su caso fuera el patrón quien decide dar por terminada la relación de trabajo, pues entendería que hay un despido injustificado, esto es, que el trabajador no dio una causa para la rescisión de su relación de trabajo y en consecuencia, pues el patrón ya estaría obligado a pagar más prestaciones. Okay. Y entonces, ¿cuáles serían las causas que sí justifican, por ejemplo, un despido? Por ejemplo, digo, hay varias causales, ¿no? Pero dentro de todas estas que establece la Ley Federal del Trabajo, son actos inmorales dentro de la empresa, es estar dentro de la empresa en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas, psicotrópicos, actos violentos en contra del patrón, de sus familiares, de sus representantes, ¿ok? Digo, son varias, ¿no? Y esto pues va a dar como consecuencia pues la rescisión del contrato de la trabajo. relación de trabajo, De así la es. relación de trabajo. Bueno, pues ahorita nos sigues platicando respecto a cómo puede un patrón dar por terminado. Vamos a un corte comercial y regresamos con ustedes. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Gracias amigos, estamos de nuevo con ustedes, con nuestro invitado, el licenciado Rubén Pérez Serrano, en este tema muy relevante para todas las empresas que tengan relación de trabajo con sus empleados y trabajadores. Nos estaba comentando el licenciado Rubén Pérez Serrano
respecto a cómo podía darse por terminada la relación de trabajo. Ya nos explicaba en un momento por causas imputables al trabajador cuáles eran los motivos por los cuales un patrón podía prescindir de los servicios de su empleado. ¿Nos quieres seguir platicando sobre estas causas? ¿Qué otras causas además de las que ya nos has platicado? Bueno, dentro de las que comentábamos, bueno, es los actos violentos del trabajador, ya sea el patrón, familiares o representantes del patrón, dentro o fuera de la fuente de trabajo. Actos inmorales que lleve a cabo dentro de la fuente de trabajo, que se encuentren en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas psicotrópicos que no estén previamente prescritos por un médico. Hablábamos, también se establece el acoso sexual que los trabajadores hagan hacia sus compañeras, ¿no?, de trabajo. ¿Okay? Y en fin, bueno, hay algunos más que establece la ley. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer un patrón para poder protegerse cuando se da una causa de rescisión? Lo primero que tiene que hacer es levantar un acta administrativa ante dos testigos. Si existiera sindicato dentro de la empresa, pues se le tendrá que dar intervención a la representación sindical del trabajador. Esto para que pues manifiesten lo que a su derecho corresponden al momento en que se está levantando el acta y se están asentando ahí todas las circunstancias que van a dar origen al despido. Una vez que se levante el acta, bueno, se tendrá que dar el aviso del despido propiamente al trabajador de manera personal, ¿ok? Y por escrito, en el cual se describa de manera pormenorizada todo lo que son todas las causas en que incurrió el trabajador para que se le rescinda su relación de trabajo. Ahora bien, si fuera el caso de que el trabajador se negara a recibir su aviso de despido, que suele pasar y es muy común, bueno, pues se le tendrá que dar el aviso a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, federal o local, según sea la competencia, ¿no? Perdón, ¿solo es en el caso en el que él se niegue a recibir este aviso de despido? Es ¿O correcto. se lo puedo entregar y además puedo dar aviso a la Junta? Bueno, la ley nos establece ahí que solo en el caso que se niegue a recibirlo, se tendrá que dar el aviso a través de la Junta en el último domicilio que tenga la empresa registrado. ¿Y este aviso a la Junta de qué nos va a servir? Bueno, mira, nos va a servir de alguna manera para justificar precisamente la causa de despido, que él estuvo enterado de la causa de despido. Obviamente esto pues no nos va no va a impedir que el trabajador a futuro nos demande un despido injustificado porque considere que él no incurrió en estas causales, pero la consecuencia de que yo no dé el aviso de despido es que primero se tenga por nulo la causal de despido. Si yo no doy el aviso dentro de los 5 días contados a partir de la causa de rescisión, no doy el aviso a la Junta, entonces mi despido es nulo. Okay. Y en consecuencia la separación del trabajador en su empleo sería injustificado. Okay. Sería ilegal, digamos. Sería como si yo lo hubiera despedido a capricho mío. Ok, entonces es muy importante, una vez que hemos determinado que ha incurrido el trabajador en alguna de las causas de despido, levantar el acta ante dos testigos, establecer la causa por la cual se le está haciendo el despido, si hay sindicato, darle la intervención del sindicato para que actúe conforme lo considere conveniente. Posterior a esto se le entrega al trabajador el acta, el aviso de despido, nos tiene que firmar de recibido. Así es. Nos tiene que firmar. Si se niega a firmar o se niega a recibir, lo conveniente y lo legal, lo que nos impone la ley como obligación, es dar aviso a la Junta de que ha operado esa causa de despido. Así es, a través de un procedimiento que se llama paraprocesal, es un procedimiento no contencioso, en donde únicamente se busca la intervención de la Junta para el efecto de que por conducto de un actuario le lleve la notificación del aviso de despido al trabajador a su domicilio. Okay. Si no hacemos este trámite para procesar ante la Junta del aviso del despido, la consecuencia es que se tiene como nulo la causa de despido que se está invocando. Y como consecuencia el trabajador va a tener
en sus derechos la posibilidad de demandarnos bajo el despido injustificado. ¿Es así? Es así. Pudiéramos citar un ejemplo, ¿no? Y es muy común, ¿no? Las empresas, ¿qué pasa? Una de las causales es más de 3 faltas en un lapso de 30 días. Y muchas de las empresas dicen, bueno, pues el trabajador ya no vino a trabajar y se olvidan de él, ¿no? Lamentablemente no levantan un acta, no dan un aviso en que el trabajador incurrió en esta causal. Y el trabajador, cuando se asesora con un abogado, pues lo primero que le va a decir, pues demanda. Por supuesto. Y como no hay aviso, pues ya el despido se entiende que es injustificado. El patrón siempre va a alegar y va a decir, oye, pero pues él faltó, él fue el que se separó del trabajo. Sí, pero lamentablemente no se levantó el acta. Y no puedo alegar en el juicio que él fue el que dejó de asistir a sus labores, porque ya cobró vida esa presunción de que el despido, en favor del trabajador, que el despido nunca existió. Importante, entonces, a pesar de que consideremos que es obvio que ya no se va a presentar a trabajar, levantemos el acta y hagamos el aviso ante la Junta, porque si no se nos puede venir una contingencia legal que representa cantidades, ya nos ha platicado el licenciado, estratosféricas y que pueden poner en riesgo la operación de la empresa. ¿Qué más podemos hacer aparte de ya levantar el acta, inscribirla? ¿Qué más se da? ¿A qué tiene derecho el trabajador una vez que él da pie a que sea despedido? Bueno, ya una vez que se dio el aviso, esto no va a impedir que el trabajador nos demande, nos puede demandar, pero tenemos ya la oportunidad de alegar dentro del juicio que se dio la causal de despido. Ahora bien, si tuviéramos ya un laudo donde absolutorio para la empresa, pues aún así el trabajador pues tiene ciertos derechos. Tiene derecho al pago de ciertas prestaciones, que es propiamente es un finiquito, es una liquidación que es el pago de aguinaldo en parte proporcional de vacaciones, prima vacacional, el pago de sus días de descanso si no los cobró, sus salarios de vengado, sus horas extras si es que las laboró, pero no tendrá derecho a ninguna indemnización. Entonces con eso, a pesar de que él dio lugar, conserva estos derechos, el trabajador dio lugar al despido, conserva estos derechos que ya por descontado le pertenecen, tenga o no la razón, ¿no? Así es, porque son derechos ganados. Exactamente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en este caso es el trabajador quien dio lugar al despido? ¿Qué pasa en el caso cuando el patrón es quien despide o no hay causa justificada para este despido? ¿Cómo se da este mecanismo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos puedes platicar? En el caso de que fuera un despido solo a capricho del patrón, lo que va a suceder es de que se tiene que demandar, el trabajador tendrá que demandar el despido injustificado y tiene dos opciones de reclamar o la reinstalación o la indemnización. Perfecto. Sin embargo, también puede ser que la causa de despido sea imputable al patrón. O sea, que el patrón dé causa a que el trabajador ya no quiera continuar con la relación de trabajo. Causales como el acoso sexual, el acoso laboral, maltrato hacia el trabajador, que no mantenga las herramientas en buen estado, por ejemplo, dentro de otras, ¿no? Causales. ¿Y ahí qué puede hacer el trabajador? Bueno, el trabajador lo que puede hacer es pues, demandar la rescisión con responsabilidad para el patrón. Y si esto sucede, pues evidentemente pues, va a generarle un costo para la empresa. Como que ahí ya las indemnizaciones pues se incrementan un poco. Porque hablamos de la indemnización constitucional de 3 meses de salario, hablamos de la indemnización que señala el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, que dependiendo el tipo de duración de la relación de trabajo puede ser incluso hasta 20 días por año de salario, ¿no? Más sus prestaciones como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, si es que le corresponde al trabajador. Entonces, obviamente es más costoso para la empresa cuando quien da pie a la rescisión es el patrón. Es el patrón. Y todo esto, pues, necesariamente se desemboca en un
en un juicio. Es un juicio laboral, un Ujú, procedimiento laboral donde pues ya sea con o sin causa el empleado puede demandar al patrón, ¿no? Así es. Y por eso es tan importante lo que nos comentabas al principio de tener nuestro contrato de trabajo, de conservar todos los documentos necesarios para justificar cuáles fueron las condiciones de esa relación de trabajo. Pero platícanos un poco cómo es un juicio laboral, cómo son las etapas, si tienen validez los medios de prueba. Ahora con el uso de la tecnología, por ejemplo, muchos desempeñan su trabajo a través de computadores, de internet, de correos electrónicos. Si nos puedes platicar un poquito cómo es, para tener una idea de este tipo de procedimientos. Ok, mira, en este caso cuando se da una rescisión de la relación de trabajo, hay despido injustificado o justificado, pues la vía es un juicio ordinario laboral, y se compone por la etapa de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento de pruebas, ofrecimiento y admisión de pruebas, los alegatos y el laudo. Ahora, dentro de la etapa de pruebas, que es aquí lo que refieres tú a los documentos y a los medios de prueba, la Ley Federal del Trabajo, finalmente en su artículo, a ver, no, si no mal recuerdo, 776, establece que son admisibles cualquier medio de prueba, ¿ok? Incluso los proporcionados por el avance de la ciencia y la tecnología. Es correcto, que anteriormente no lo contemplaba así. Esto ya fue una reforma que se dio en el año 2012, porque si bien es cierto decía que se admitían cualquier medio de prueba, siempre y cuando no fueran contrarios a la moral o al derecho, a las buenas costumbres, también es cierto que limitaba un poco los medios de prueba, no reconocía los medios de prueba reconocidos o obtenidos a través de los avances científicos. Por ejemplo, el checador donde se ponía el dedo índice para que quedara registrada nuestra hora de entrada y de salida, no eran reconocidos. Ni eso, ni los videos, ni los correos electrónicos, no eran reconocidos por la Ley Federal del Trabajo. Obviamente eran admisibles porque no eran contrarios a la moral o al derecho, pero expresamente no estaban reconocidos. Y supongo que su interpretación y su valoración pues dio pie a muchos. Sí, obviamente dio pie a muchos criterios jurisprudenciales, ¿no? Porque al final del camino la valoración de las pruebas y al momento de emitir la sentencia iban a ser a verdad sabida y a la lógica y experiencia del órgano jurisdiccional, ¿no? El órgano resolutor. Sobre todo recordemos que las juntas están integradas por 3 miembros, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Es un órgano tripartito. Y no es un órgano jurisdiccional en sentido estricto de la palabra, ya hasta que resuelve la autoridad superior que puede conocer, sí puede ser un juzgador, ¿no? Pero de primera mano, la junta es un órgano, digamos, tripartita y está integrado por un representante del gobierno, un representante de los trabajadores y un representante de los patrones. Es correcto. Y entonces este órgano jurisdiccional realiza la labor en todas las etapas del juicio y al momento de valorar, platícanos un poco cómo es ahora la ley. ¿Ya reconoce estos medios electrónicos? ¿No los reconoce? Porque es importante para nuestros amigos que nos están viendo saber qué va a pasar, porque el uso de la tecnología o qué precauciones deben tener con lo que se genere a través de los medios tecnológicos, porque eventualmente pueden servirle como medios de prueba en un procedimiento de este estilo. No, definitivamente. Hoy día hemos visto cómo ya los recibos incluso de nómina ya no se necesitan estar firmados por parte del trabajador, no cuando se genera de manera electrónica. Porque si generamos un recibo de nómina y este recibo de nómina no está propiamente firmado por el trabajador, nos va a dar como consecuencia que este recibo de nómina no tenga valor probatorio por carecer de firma. Pero si tiene la firma electrónica del trabajador, entonces ya va a adquirir un valor probatorio.
la misma ley de Federal del Trabajo pues establece ahí las firmas electrónicas, los correos electrónicos ya reconocidos como medios de prueba. Y la firma electrónica tiene que ser avanzada, tiene que ser la que se genera el propio programa, por ejemplo, Word, Windows, te permite generar una firma digital. ¿Cómo debe ser esta firma? La ley no nos establece todavía ahí Una una distinción de la firma electrónica. Entonces ahí ya quedará un tanto a la apreciación y a la lógica y experiencia del juzgador. Entonces, ¿qué podríamos recomendar? Que se les pida a los trabajadores que tengan una firma electrónica avanzada para que puedan suscribir algunos documentos como el recibo de nómina, etcétera. Sí, definitivamente ya como medio de prueba reconocido, pues sí a través de un sistema informático que va a generar los recibos de nómina, estos sistemas informáticos también ya les van a asignar a cada trabajador su firma electrónica, para que cuando sean enviados, pues obviamente sepan que se envió a determinado trabajador y entonces tenga validez. Y por ejemplo, esto lo tenemos que plasmar en nuestro contrato de trabajo, decir, te voy a cubrir tu salario a través, no sé, de transferencia y me tendrás que suscribir con tu firma que te voy a asignar. Ahorita regresando, vamos a un corte, regresando nos platicas sobre esto. Regresamos, amigos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor de Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Muy bien, amigos, pues regresamos con el licenciado Rubén Pérez Serrano sobre el tema de los medios de prueba que se pueden ofrecer en un procedimiento y los sistemas para la expedición de recibos de nómina. Ya nos comentaba que una empresa puede establecer un sistema electrónico basado en tecnologías de información y comunicación para que se expidan los recibos de nómina. ¿Qué más nos puedes explicar al respecto, estimado Rubén? Bueno, comentábamos ya que la empresa puede establecer estas formas de generar sus recibos de nómina. Obviamente, cuando se generan estos recibos de nómina, se generan las firmas electrónicas y de inmediato cuando el trabajador recibe el correo electrónico o la información y abre ese correo electrónico, pues se genera la cadena, ¿no? Uh-huh. Y esa cadena, ese documento ya nosotros lo podemos exhibir dentro de un juicio. Obviamente esta forma de generar sus recibos y también sus formas de pago, pues tenemos que establecerlas dentro del contrato individual de trabajo. Eso es muy importante. Otro de los requisitos: salario, condiciones, horario, prestaciones y el sistema para la expedición y uso de firma electrónica, ¿no? Así es. A establecer ahí que obviamente será de responsabilidad exclusiva del trabajador, ¿no? Perfecto, eso me parece muy bien porque ahora con los sistemas de cómputo podemos acceder a este tipo, o por ahorrarnos tiempo hacemos una transferencia a una cuenta de nómina, o hacemos una transferencia o pagamos a través de una transferencia bancaria, etcétera. Entonces, si lo establecemos en nuestro contrato laboral, nos va a servir de mucho para el procedimiento y ya la autoridad lo valorará con todo el conjunto de pruebas que hayan sido aportados en el procedimiento y resolverá dictando un laudo, ¿no? Es correcto. Ahora, ¿qué otros puntos debe considerar el patrón o la empresa con sus trabajadores? Porque además de esto, pues pueden haber riesgos de trabajo. ¿Cuáles son? ¿Qué tipo? ¿Qué nos puedes platicar? Sí, mi buen Joaquín, mira, otra de las causas por las cuales se va fugando capital de la empresa es el no establecer propiamente medidas de seguridad e higiene. Si no se establecen medidas de seguridad e higiene, pues esto puede provocar riesgos de trabajo. ¿Qué es un riesgo de trabajo? Pues es toda lesión o estados patológicos, enfermedades de trabajo que tienen relación directa con la actividad laboral. Uh-huh. Si un trabajador sufre un riesgo de trabajo, ya sea accidente, ya sea enfermedad, va a generar ciertas incapacidades, uh-huh. ¿Ok? Ya sea una incapacidad permanente total, permanente parcial o incluso pues puede ser la muerte, ¿no? Sí. Y esto pues definitivamente le va a costar dinero al patrón, principalmente si no los tiene inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues va a generar que él sea el responsable directo de las prestaciones de seguridad social. Uh-huh. ¿Cómo qué prestaciones? Bueno, un trabajador que sufre un riesgo de trabajo tiene derecho a que se le pague el servicio médico, hospitalario, quirúrgico, ¿okay? De rehabilitación, pero además una indemnización, uh-huh. Que esta va a variar, ¿no? Si hablamos de una incapacidad permanente parcial, pues va a ser un porcentaje de lo que establezca la tabla de riesgos del trabajo. Uh-huh. Si hablamos de una incapacidad permanente total, estaríamos hablando de 1,095 días de salario. Y si hablamos que es la muerte del trabajador, estamos hablando de 5,000 días de salario. Entonces, si te das cuenta, pues esto le va a generar un gasto a la empresa, ¿no? Uh-huh. Y en consecuencia, pues esto pues no va a ser negocio para la empresa, ¿no? ¿Cómo evitarlo, Rubén? ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo evitar que se den los riesgos de trabajo? Pues como te comentaba, uno es estableciendo las medidas de seguridad de higiene adecuadas, ¿no? Que es una medida preventiva, hay que prevenir los riesgos de trabajo. Pero por otro lado también es pues inscribir a los trabajadores al Seguro Social. ¿Por qué? Porque cuando yo inscribo a un trabajador al Seguro Social, cuando se da precisamente estos riesgos de trabajo, quien se hace responsable de todas estas prestaciones que te comenté, pues va a ser el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de una subrogación que se va a dar en la obligación del patrón. Ahora quien va a responder va a ser el instituto. Pues muy bien, con eso pues salvamos la operación de la empresa, damos cumplimiento a la ley y el trabajador obtendrá
cubierta esa necesidad derivada de un riesgo de trabajo. A mí me gustaría, Rubén, que fuéramos recapitulando un poco para nuestros amigos que nos fueron siguiendo sobre los puntos medulares que deben observarse en la administración de la empresa. Los puntos medulares del derecho del trabajo que deben observarse en la administración de la empresa. ¿Cuáles serían? Bueno, como lo comentábamos, ¿no? La empresa, pues esa unidad económica de producción, pues lo que busca es generar una utilidad, ¿no? Uh-huh. Y entonces, si no tiene una adecuada administración en sus recursos, tanto materiales como humanos, pues le va a impedir, ¿no?, que se genere esa utilidad y por el contrario, ¿no?, se van a generar pérdidas. En consecuencia, con sus recursos humanos, pues lo que debe de contemplar para evitar esa fuga de capital, de alguna manera, es celebrar contratos de trabajo, contratos individuales, en la cual se establezcan todas las condiciones de trabajo. ¿Para qué? Para evitar que el trabajador en una demanda nos incremente salario, nos establezca una antigüedad que no es la que le corresponde al trabajador, que nos evitemos ahí la cuestión también de prestaciones que no tenía el trabajador. Entonces, importantísimo. Primero, elaborar contratos individuales de trabajo. Segundo, tener un adecuado control de asistencia y de entrada y salida, ¿no?, de los trabajadores, porque cuando no tenemos un adecuado control de entrada y salida, un control de asistencia, pues nos pueden reclamar el tiempo extraordinario, ¿no? Y tiempo extraordinario que nunca laboró el trabajador, y en consecuencia pues esto se va a repercutir en la cuestión económica. Okay. Adicional, bueno, pues los recibos de pago. Okay. Que siempre se le expidan recibos de pago al trabajador para que se pueda justificar cuál es el salario que percibe y todas las prestaciones que se le vienen pagando. Yo le agregaría un sistema de confidencialidad también, por el caso de que tengan acceso a nuestras bases de datos, sistemas de operación de la empresa que constituyen una ventaja competitiva. Para el caso del despido, su cláusula de confidencialidad y de no competir deslealmente respecto al patrón también, ¿no? Así es, digo, está contemplado en la ley, pero obviamente sí se puede establecer esto dentro del contrato individual de trabajo. Los sistemas en que, como vamos a cubrir el salario, también nos comentabas que son importantes, sobre todo si son nuevas tecnologías, establecerlas claramente en el contrato para que no sean desconocidas eventualmente en un procedimiento por el trabajador, ¿no? Así es. ¿Qué más, estimado Rubén? Adicionalmente, comentábamos cuando se da la causa de rescisión por causas imputables al trabajador, pues se inicie todo este procedimiento para tener mayores armas de defensa en el caso de que nos enfrentemos a un juicio. Okay. Y tratándose de cuestión de seguridad social, pues que se establezcan las medidas de seguridad e higiene que se va a reflejar finalmente en que se eviten los riesgos de trabajo, pero también en la productividad, porque en la medida en que tenemos menos riesgos de trabajo, pues tenemos mayor productividad, y también al tener menos índices de riesgos de trabajo, pues se repercute en lo económico, ya que las cuotas obrero-patronales ante el Seguro Social y principalmente lo que refiere al rubro de riesgos de trabajo, pues no se ve incrementada, y entonces estamos pagando cuotas pues bajas, ¿no? En entonces, relación al tipo de contingencia que se nos puede presentar, ¿no? Así es, y inscribirlos, ¿no? Inscribirlos al Seguro Social, porque si no, pues nos va a generar un gasto mayor de lo que nosotros pues tenemos planeado como empresa, ¿no? Sí, entonces es muy importante también, y adicionalmente, pues, la protección de datos. Si vamos a asignarle a un trabajador nuestra cartera de clientes, pues establecer un sistema de gestión y las limitaciones para el uso y el tratamiento de los datos que por cuestión de su cargo la empresa le encomienda al trabajador, y también las cuestiones derivadas principalmente de empresas de publicidad,
emprendedores relacionados con la creatividad, el entretenimiento, relacionados con la industria, las invenciones, etcétera, establecer en sus contratos de trabajo también que corresponden al patrón los derechos por cualquier tipo de obra resultante o que nace de una relación de trabajo. También es importante contemplarlo dentro de nuestros contratos de trabajo y conservar todos estos documentos por el tiempo permitido de ley, ¿no? Así es. Para una eventual contingencia que pudiera presentarse con motivo de que el trabajador inste o inicie un juicio o un procedimiento en contra de la empresa y que, como nos explica el licenciado, pues puede verse incluso afectada hasta la extinción de la misma por las cantidades estratosféricas que puede demandar un trabajador a la empresa. Si me permites hacer un comentario en ese sentido, antes de las reformas 2012, lo que más le pegaba a las empresas eran los salarios vencidos. Hoy día, con la reforma de 2012, ya los salarios vencidos están topados a un año y posterior a ese año pues se genera un porcentaje, ¿no? Pero afortunadamente esta reforma. Que bueno, sobre todo para tratar de llevar a una empresa y que realice su operación de manera sana, ¿no? Así es. Es una de las cuestiones que yo considero atinadas y ya habrá en su momento en otro programa que nos acompañes en qué sentido y si han servido o no las reformas, en qué manera pueden ahora adaptarse para las nuevas condiciones económicas, las nuevas condiciones de mercado que privan, y con gusto pues te invitamos nuevamente para que nos acompañes y nos platiques más sobre este tema que es tu especialidad, ¿no? Y te agradecemos mucho. A nombre de Mario Gómez le enviamos un cordial saludo. Rubén, muchas gracias por estar con nosotros. Y está abierta la invitación para otro programa. Cuando gustes acompañarnos, pues aquí tienes las puertas abiertas con nosotros. Bueno, pues muchas gracias, amigos. Los esperamos la próxima semana. Espero que este programa haya sido de su interés. Mándenos a nuestro correo electrónico mariogomez@dataproteccion.com.mx las sugerencias que tengan sobre temas que quieran que compartamos con ustedes y estaremos con gusto dándole un programa especial para ello. Buenas tardes.